Y vamos a poner un poco de música para que esto no esté tan lúgubre. Hola, les voy a platicar de la historia del teatro para niños en México, de los periodos que abarcan del México prehispánico a principios mediados del Porfiriato. Esto puede que sea un poco divertido porque soy pésima dibujando. Y a lo largo de este videíto trataremos de respondernos una pregunta que a continuación estará apareciendo en pantalla cuando termine de abrir esto en el Paint. Ok, aquí está. Bueno, no dice existían determinadas hechas específicamente para un público infantil. Y pues comenzaremos con el periodo que corresponde al México prehispánico. Pues estamos a finales del siglo XV del calendario gregoriano, en lo que entonces era Mesoamérica. Según crónicas hechas varias décadas después por frailes europeos, pues todos o la mayoría de los miembros de la comunidad participaban en mayor o menor medida de los rituales y ceremonias religiosas, incluidos los niños y las niñas. Desde sus 0 a sus 10 años, ellos recibían educación en casa por parte de sus padres y luego acudían a los tepochcali, ¿no? No sé, que eran escuelas públicas donde recibieron una formación moral. Los hijos de los caciques y personas con más dinero acudían a los que se llamaban calmecac. Además de estas dos escuelas existían los cuicacali, que por su traducción llamaríamos casas de canto. En algún punto estarán apareciendo en pantalla porque pues soy muy mala coordinando lo que aparece en pantalla y lo que va diciendo el guión. Y los jóvenes asistían a los cuicacali a aprender a cantar, bailar y recitar la palabra entre sus 12 y sus 14 años. Los textos representativos de esta época precisamente son el Popol Vuh y el Rabinalachi, que son dos textos mayas, y que sus representaciones eran espectáculos escénicos donde niños y adultos participaban de danzas, de cantos e incluso momentos dialogados similares al drama occidental. Y aquí estoy poniendo unas imágenes de esto es de los cuicacalis. Nos respondemos nuestra pregunta: ¿existían ficciones hechas para un público infantil en específico? No. Sin embargo, los niños y las niñas participaban activamente de estos rituales y ceremonias como parte misma de la representación. Ok, vamos con el segundo periodo, que es la Nueva España, el periodo de la conquista y la colonia. Coloreamos estos cuadritos. Y como sabemos, para el año 1492, a este territorio llegaron un montón de extranjeros liderados por españoles en su mayoría. O sea, todavía no eran españoles propiamente, pero bueno. Y comenzaron un proceso de colonización de este territorio que estallaría en 1521 con la caída de la ciudad central, Tenochtitlán. Parte de la conquista espiritual consistió en, construir un montoncísimo de iglesias por todas partes, y junto a esas iglesias construyeron una cosa que se llamaba aposentos, que eran cosas muy similares a los cuicacalis, en donde habitaban niños que cuidaban un poco del templo, pero ahí también aprendían a cantar y a tocar instrumentos europeos. Es interesante observar los distintos destinos que tenían los niños criollos frente a los mestizos. En 1572, con la llegada de la Compañía de Jesús, se construyeron colegios jesuitas para niños criollos, en donde estos tuvieron muchísimo contacto y tuvieron que montar y leer muchas obras del teatro clásico grecolatino. A ver, déjenme cambiar esta canción. Mientras tanto, los niños mestizos eran comúnmente abandonados, puesto que no eran puros, entre comillas, ni de un lado ni de otro. Entonces los recibían en hospicios los franciscanos, en donde ellos tenían que cantar, pues básicamente para no morir de hambre y poder pagar sus gastos, y acompañados de instrumentos europeos como esta guitarra eléctrica muy ad hoc a la época, pues cautivaban a públicos tanto de quienes iban a escuchar la misa como públicos de eventos privados como bodas y bautizos. Y
contestando la pregunta de si existían teatralidades específicas para un público infantil, de nuevo la respuesta es no como tal. Sin embargo, ellos seguían participando de las ceremonias religiosas de los conquistadores ahora, que eran ceremonias cristianas. Oh, olvidé grabar una parte. Ay, no. Wow, esto realmente es muy difícil. Nunca había hecho este ejercicio y es muy difícil de hacer. Bien, continuemos. Aquí tenemos una pequeña islita, pues porque no corresponde como tal a la historia de México, pero aquí tenemos un pequeño Rousseau y le pondremos unos ojos muy bellos. Y básicamente la relevancia de Rousseau pues es que sus ideas sobre la educación de los niños vertidas en el Emilio de la educación son súper relevantes para la educación de los niños en muchas partes del mundo, y diremos que a grandes rasgos sus perspectivas se pueden reducir en 4. El niño debe ser educado por y para la libertad, debe seguir su propia maduración, la educación del sentimiento debe anteponerse a la inteligencia, y finalmente el ejercicio del juicio es más importante que la transmisión de los saberes. Vayamos a la siguiente parte. México independiente de 1810, explota la guerra de independencia en México, gestada durante muchos años por los criollos y movilizada más bien por clases trabajadoras. Justo en medio de todo esto, bueno, aquí estoy dibujando a un Miguel Hidalgo, ¿no? Justo en medio de esto, José Joaquín Fernández de Lizardi publicó su novela famosísima que se llama El Periquillo Sarmiento, que relata la historia de un pícaro que desde la infancia a la adultez llevó una vida de excesos. Este y otros trabajos de Lizardi estaban dirigidos particularmente a jóvenes audiencias. En 1821, con la Declaración de Independencia, la producción teatral, hasta entonces siempre financiada por la Iglesia, pues tuvo que pasar a las manos del sector privado. Durante la primera mitad del siglo XIX se intentaron instaurar reformas educativas para expropiar los bienes del clero y usarlos para financiar la educación de niños y niñas mexicanas, pero el proyecto, aunque comenzó en 1833, se concretó hasta más o menos 1857. Bueno, dentro de la predilección del gusto infantil existían los títeres y las comedias de magia, los de la compañía Rosete Aranda, que fue una compañía fundada en Tlaxcala por unos esposos, que fue continuada hasta principios del siglo XX por sus hijos. Existía teatro exprofeso para niños, pues como tal no. Cada vez el público infantil iba configurando más la creación a partir de su gusto. Y finalmente pasamos a la última etapa, que es el porfiriato, iniciado en 1876. Pues con Díaz vinieron la urbanización y modernización de muy buena parte del país, pero pues igualmente ello trajo aún más desigualdad económica, y pues podría decirse que con él el sistema económico capitalista se instauró al 100% en México. En la ciudad funcionaban regularmente 5 o 6 teatros importantes que mantenían... Este trenecito me gustó, que mantenían una actividad constante en la que participaban compañías locales y extranjeras. Si de por sí la población criolla ya tenía contacto con estas teatralidades desde varios siglos atrás, hasta este entonces fue que los nombres de Racine, Molière y Shakespeare, por decir algunos, fueron representados con muchísima frecuencia en los teatros de la capital, y cada vez mayor público podía disfrutar de ellos. En 1904 se inauguró el primer jardín de niños en México con un modelo pedagógico basado en las perspectivas de Rousseau, y aquí lo que estamos tratando de hacer es hacer esta imagen un poquito más diversa porque todos estaban muy blancos. Y nos contestamos nuestra pregunta de si existían ficciones hechas para un público infantil, y la respuesta es sí, aunque en realidad todavía no estaba tan configurado, pensando específicamente en la infancia como una etapa muy particular de la vida. Y pues a manera de conclusión quiero dejar la reflexión de que el teatro para niños va a la par de la concepción misma que se tiene de los infantes. Aquí les puse un niño bailando, pues porque de alguna forma logramos terminar este video dignamente, y les agradezco muchísimo su atención. Espero que les haya gustado, aunque sea un poquito. Muchas gracias.